Les invito, hermanos, a que abramos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. Vamos a leer los primeros 8 versos de la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 16, leemos la palabra de la siguiente manera. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Presta atención a esta palabra. Otras versiones traducen la palabra murmuración como queja, porque toda murmuración es una queja. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues ustedes nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo le pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde ustedes sabrán que Jehová los ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana verán la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová les dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarse, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que han murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Oremos, hermanos, nueva vez en esta mañana. Dios nuestro Padre, estamos profundamente agradecidos por esta mañana tan preciosa donde tú has reunido tu pueblo que se reúne en esta iglesia local. Gracias, oh Señor, por esta primera parte donde hemos recordado a Cristo Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador. Gracias, Señor, porque hemos podido con nuestros labios cantar que el Señor es digno, cantar: bendito sea el Hijo de Dios, quien se entregó por nosotros en la cruz. Hemos podido cantar que tu gracia, oh Dios, es mayor. Y es tu gracia la que nos sostiene, es la que nos mantiene y es la que nos tiene de pie en esta mañana para proclamar tu santa y bendita palabra. Señor, tu Espíritu sea con poder en esta mañana, abriendo nuestro entendimiento para que podamos apreciar las verdades en tu palabra. Danos un corazón humilde para escuchar, humilde para practicar tu ley, y que podamos salir de este lugar edificados por los amigos que aquí se encuentran también, por los que tienen cargas. Que tú, oh Señor, sea
aplicando tu palabra en sus corazones, porque esa obra no es nuestra, es una obra del Espíritu Santo. Así que, oh Dios, ampáranos con tu gracia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Imaginémonos, hermanos, que la iglesia, esta iglesia, organiza un campamento en nuestra querida y apreciada Madre Vieja. Salimos todos con entusiasmo. Llegamos a aquel lugar y apenas entramos, comienzan algunas quejas. Uno dice, las instalaciones están feas. Otro dice, aquí hace demasiado frío. Pero otro dice, no, aquí lo que hace es demasiado calor. Llega la noche y comienzan las quejas por la cena. Al día siguiente, algunos se levantan molestos porque alguien roncó durante toda la noche. Y dicen, si yo hubiese sabido esto, mejor me quedo en mi casa. En el desayuno aparecen nuevas quejas por la comida. Más tarde, durante el día, otros se quejan de la organización. Eso debieron hacerlo así, o debieron hacerlo de otra manera. Al final del campamento, algunos pasaron todo el tiempo quejándose y por estar quejándose no pudieron disfrutar del campamento. Tal vez les suene un poco gracioso, hermanos, pero la realidad es que el ser humano tiene una gran tendencia a quejarse. Nos quejamos por todo, por nada y por si acaso. Pero la Biblia nos enseña que la queja no es algo pequeño. La Biblia nos muestra que la queja es un pecado serio delante de Dios y un peligro espiritual que todos debemos evitar. Por eso, a través de la historia que acabamos de leer en Éxodo capítulo 16, vamos a considerar por qué la queja es un peligro espiritual que debemos evitar. ¿Por qué la queja es un peligro espiritual que debemos evitar? En primer lugar, la queja nace de un corazón descontento. La queja nace de un corazón descontento. Aproximadamente un mes después de haber salido de la tierra de Egipto, el pueblo iba caminando por el desierto rumbo a la tierra que Dios les había prometido. Habían partido de Elín y llegaron al desierto de Sin. Fue allí donde ocurrió algo sorprendente. Dice la Escritura en el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Sorprendentemente, este era el mismo pueblo que había visto las grandes obras de Dios. Habían visto las plagas sobre Egipto, habían visto el mar rojo abrirse, habían visto cómo el ejército egipcio fue derrotado, habían experimentado la poderosa liberación de Dios. Y sin embargo, muy poco tiempo después, comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar. La queja de Israel no comenzó en su boca, la queja del pueblo comenzó en su corazón. Alguien definió la queja como la voz de un corazón descontento dominado por la ingratitud y la incredulidad. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Ellos olvidaron rápidamente cómo era realmente su vida en Egipto. En Éxodo capítulo 1 se nos dice que los egipcios pusieron sobre los israelitas cargas pesadas. Los hicieron servir con dura servidumbre. Amargaron su vida.
los obligaban a trabajar con rigor, con fuerza, con dureza. Durante 400 años, este pueblo vivió bajo una dura esclavitud. Pero ahora, cuando van de camino por el desierto, percibiendo que la comida, que las provisiones que habían sacado podían escasear, comenzaron a quejarse. En el verso 3, nosotros leemos a este pueblo diciendo: nos sentábamos a las ollas de la carne y comíamos pan hasta saciarnos. Es interesante notar, cuando el corazón se llena de descontento, la memoria se vuelve selectiva. Ellos recordaron la comida, pero olvidaron la esclavitud. Recordaron las ollas de carne, pero olvidaron los duros látigos con que eran sometidos. La realidad es que los esclavos no vivían en abundancia. Ellos no tenían abundancia en Egipto. Ellos comían lo suficiente para seguir trabajando. Los egipcios no podían dejar de darle comida porque entonces se iban a morir, no iban a tener fuerza. Así que ellos le daban la comida suficiente para que pudieran seguir trabajando duramente. Pero su vida estaba llena de opresión, vivían oprimidos. Sin embargo, el descontento que había comenzado en su corazón les hizo idealizar el pasado. Olvidaron que el mismo Dios que los sacó de Egipto era el mismo Dios que los iba a sostener mientras caminaban en el desierto hacia la tierra prometida. Y lo triste es que este pecado, que este problema volvió a aparecer un año después aproximadamente. En Números capítulo 11, y vamos a estar yendo a Números 11 como texto de apoyo. En el verso 5, escuche cómo el pueblo de Israel vuelve a decir algunas palabras parecidas a las que habían dicho un año antes. Nosotros nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Otra vez el pueblo recuerda la comida y otra vez olvidan la esclavitud. Esto muestra, mis hermanos, que el problema de Israel no era el desierto, que el problema de Israel no eran las circunstancias. Esto nos muestra que el problema del pueblo de Israel era un corazón descontento, un corazón ingrato para con Dios. Ahora bien, es fácil para nosotros mirar a Israel y pensar: ¿qué pueblo tan ingrato? Vieron tantos milagros, vieron tantas obras de Dios y así se quejaron. Miren, la verdad es que nosotros no somos muy diferentes a ellos. El descontento puede apoderarse de nuestro corazón y comenzamos a pensar cosas como: antes yo estaba mejor, antes de venir a Cristo tenía esto, antes de venir a Cristo tenía aquello, antes de venir a Cristo no me enfermaba, no tenía problemas, antes de venir a Cristo mi vida estaba tranquila y ahora todos los problemas me llegan después de estar en Cristo. Y corremos el peligro de olvidar de dónde Dios nos sacó. Pero en medio de todo este cuadro, nosotros vemos algo glorioso. A pesar de la queja del pueblo, Dios fue misericordioso y les proveyó alimento. En ese momento Dios les proveyó el maná, el pan que caía directamente del cielo para sostenerlos. Ustedes saben que, hermanos, que esa provisión del maná apuntaba a algo mayor. Porque así como Dios dio pan del cielo a Israel, Dios nos ha dado aún a nosotros un pan mucho más grande, Jesucristo. Israel comió un pan que sostenía el cuerpo, pero que finalmente perecía. Nosotros hemos recibido el verdadero pan del cielo, Cristo mismo.
El maná descendía cada mañana del cielo para alimentar a Israel. Cristo descendió del cielo mismo para darnos vida eterna. Por eso el creyente tiene aún menos razón para vivir en queja. Porque Dios no solo nos ha dado provisión para esta vida, Dios nos ha provisto de todas las cosas que nosotros necesitamos para esta vida, pero lo más glorioso, lo más hermoso es que nos ha provisto de salvación y vida eterna. Cuidado, cuidado hermano, cuando el corazón se llena de descontento, inevitablemente comenzamos a interpretar de manera incorrecta la realidad. Nosotros debemos evitar la queja porque nos puede llevar a hacer juicios incorrectos. Cuando éramos niños, quizá algunos niños que están aquí pueden recordar que quizá lo hicieron no hace mucho tiempo. A veces nosotros reaccionábamos de manera exagerada cuando nuestros padres no nos daban lo que queríamos. Si no nos compraban esa cosa que nosotros deseábamos, ese regalo, fácilmente decíamos, tú no nos quieres, tú no me quieres. Si no nos daban el antojo de comida cuando íbamos al supermercado o pasábamos y queríamos esa rica comida, quizá decíamos, tú lo que quieres es que yo me muera de hambre. Obviamente que eso no era cierto. Nuestros padres no querían nuestro mal, pero nuestro deseo no satisfecho, nuestro descontento nos llevaba a interpretar mal la realidad. Lo mismo ocurrió con Israel. En el verso 3, miren lo que el pueblo dice. Ustedes nos han sacado, hablándoles a Moisés y Aarón, ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre. Es una afirmación impresionante. Ellos estaban diciendo en esencia, Moisés y Aarón nos sacaron de Egipto para matarnos de hambre aquí. Pero pensemos por un momento en lo absurdo de esta declaración, de esta conclusión de ellos. Dios había hecho grandes milagros extraordinarios para sacarlos de Egipto. Si los hubiera querido matar, los mata de camino cruzando el Mar Rojo. Y en serio, ustedes están pensando que Dios los sacó con tantas cosas poderosas para matarlos aquí. Su queja los llevó a interpretar completamente mal la realidad. Más que la queja en sí, el problema era lo que se estaba formando en sus corazones. Israel estaba emitiendo un juicio de valor sobre todo el camino recorrido. Ya no veían el éxodo como un camino hacia la vida, sino que estaban viendo el éxodo como un camino hacia la muerte. Un autor lo describió de esta manera: Israel perdió de vista el lugar hacia donde Dios los dirigía. El desierto ya no es visto como un lugar de paso, sino como el lugar donde todo termina. Entonces surge la nostalgia de Egipto, surge el idealizar cuando estábamos allá en Egipto. Se prefiere la esclavitud conocida a las dificultades del camino. Y ese fue el gran problema. El cansancio, el hambre y el miedo nublaron su razón, nublaron su entendimiento. En lugar de mirar hacia adelante, en lugar de mirar hacia la meta donde Dios les estaba guiando, hacia la tierra prometida, comenzaron a mirar el pasado con nostalgia, queriendo regresar a esa dura realidad. Esto sigue ocurriendo hoy con nosotros. Cuando el corazón se llena de descontento, comenzamos a emitir juicios incorrectos.
A veces juzgamos mal a las personas, interpretamos las acciones de otros de la peor manera posible. Alguien no nos saluda y pensamos, seguro tiene algo contra mí. Alguien no hace algo como queremos y concluimos, lo hizo para molestarme. O incluso llegamos a interpretar mal lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando estamos atravesando pruebas, cuando estamos atravesando situaciones difíciles, económicas, problemas familiares o momentos de incertidumbre, el corazón puede comenzar a pensar, Dios se olvidó de mí. Dios no está siendo bueno conmigo. Dios no está cuidando de mí. Cuando estamos pasando por esos duros procesos, podemos llegar a esas conclusiones incorrectas y pecaminosas. Dios se olvidó de mí. Y conclusiones como estas están tan lejos de la realidad como Israel en el desierto. La queja tiene la capacidad de distorsionar nuestra perspectiva espiritual. Por eso Santiago nos exhorta en su capítulo 2, nos advierte, verso 4, sobre convertirnos en jueces con malos pensamientos. Cuando el corazón se llena de descontento, terminamos juzgando mal a los demás, a las circunstancias y a veces hasta la obra de Dios. Por eso debemos tener cuidado con la queja, porque no solo revela el corazón, sino que también corrompe nuestra manera de pensar. Cuidado, hermanos, porque la queja no solamente se queda en el corazón de una persona. La queja puede propagarse. Evitemos a la queja porque se contagia y se expande. En los últimos meses, especialmente a finales y principios de año, suelen aparecer los virus gripales. Quizá usted esté pasando por un virus de eso. Algo que nosotros sabemos por experiencia es que cuando un virus entra en una casa, es muy difícil que afecte solamente a una persona. Se enferma uno, después se enferma el otro, después se enferma el otro, y cuando viene a ver, todos los miembros de la familia terminan fastidiados por el virus ese, como dice. Ese virus se contagia y se expande. Así funciona también la queja. Es muy difícil que la queja empiece en una persona y se quede solamente allí. La queja tiene una tendencia natural a propagarse, a expandirse. Eso es lo que vemos en nuestra historia. Si nosotros leemos en el versículo 2, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Note la expresión, toda la congregación. La queja no se quedó en un pequeño grupo, se expandió por todo el campamento. Y el pasaje que estuvimos leyendo o considerando en Números capítulo 11, también nos dice, y la gente extranjera que se mezcló con el pueblo de Israel tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Al parecer, en esta ocasión, en Números 11, la queja comenzó con los extranjeros, con un pequeño grupo, pero pronto se contagió a todo el pueblo. Así ocurre, hermanos, también. Alguien se levanta y comienza a quejarse de algo, y otros que ni siquiera estaban pensando en esa situación comienzan a tener la misma actitud. Es como cuando uno está en un banco o en un consultorio médico esperando,
todo está tranquilo, sereno, todo el mundo en silencio. De pronto se levanta alguien con la cara media cortada y dice: aquí sí duran para atender. Y comienza uno, otro, y termina todo el consultorio o toda la fila diciendo: óyeme, es verdad, aquí sí duran para atender a la gente. Quizá no estaban desesperados, quizá no tenían el mismo pensamiento que esa persona, pero comenzaron a hacer lo mismo por esa actitud de queja. Y usted ve a esa persona así, con la cara media arrugada, y usted dice: oye, este ser humano como que seguro la gente media complicada. Hermanos, la queja se contagia rápidamente. Tristemente eso también puede ocurrir en la iglesia. A veces hay personas en la iglesia que se caracterizan por sus quejas constantes. Muchas veces lo lamentable es que sin fundamento. Se quejan porque el culto no fue como ellos querían. Se quejan porque en la iglesia no se hizo esto o aquello. Si en una actividad dan brindis, se quejan de lo que dieron. Si no dan, se quejan porque no dieron. Si dan mucho, dicen: ¿por qué la iglesia gastó tanto dinero? Si dan poco, dicen: ¿qué tacaños son? Todo eso revela un problema más profundo, un corazón insatisfecho. Un corazón insatisfecho. Y es lamentable cuando esas quejas también vienen de los líderes, tanto de hombres como de mujeres. No es lo mismo escuchar una queja de esta índole de un hermano que no tiene, vamos a decir, una posición de liderazgo en la iglesia, que escucharlo de alguien que tiene una posición de liderazgo en la iglesia. Más preocupante es cuando esas quejas insatisfechas vienen de alguien que tiene una posición de liderazgo y que está llamada a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Lo mismo ocurrió con Israel. Éxodo 16, el pueblo se queja porque no tiene comida. Dios responde con misericordia y les provee el maná del cielo. Pero observe lo que ocurre un año después, en Números capítulo 11. Ellos dicen lo que leíamos ahorita: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y si uno lo lee así, uno no le está impregnando lo que realmente el pueblo está diciendo. Lo que Israel está diciendo: miren lo que nosotros tenemos, este maná, que en pocas palabras no sirve para nada. Ellos están despreciando el maná. Primero en Éxodo 16 se quejan porque no tienen comida. Luego se quejan porque están cansados de la comida que Dios les estaba dando. Eso nos muestra que el problema nunca fue la comida, el problema no eran las circunstancias, el problema era el corazón. Y nosotros debemos tener cuidado porque puede ocurrir lo mismo con nosotros. Dios nos provee, Dios nos sostiene, Dios nos bendice, y aún así podemos quejarnos contra Dios cuando no nos da lo que queremos. Aunque Dios nos haya dado todo lo que necesitamos, pero cuando no nos da lo que queremos, nos quejamos. Es como cuando usted le ha dado algo a alguien durante toda su vida y un día no se lo da y ese día lo acaba. Tú sí eres malo. Pero después que usted ha hecho todo con él o con ella. Lo más peligroso es que nuestra actitud puede influir en otros. Una actitud negativa, una actitud crítica, una actitud quejumbrosa puede terminar contagiando a muchas personas.
Por eso debemos tener cuidado de la queja, porque la queja no solamente nos afecta a nosotros, sino que también puede afectar a toda la comunidad. En otras palabras, hermanos, la queja no solo nos puede afectar a nosotros, sino que también puede afectar a toda la iglesia, templo bíblico del Gregorio Luperón. Y aquí debo hacer una aclaración importante, y es que hay momentos en que la queja no necesariamente es pecado. El creyente puede llevar su dolor delante de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 13:1, David expresó: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? David estaba expresando angustia, pero David no está acusando a Dios, él está acudiendo a Dios. La Biblia no prohíbe que nosotros expresemos nuestro dolor o nuestras necesidades delante de Dios. Muchos salmos son clamores sinceros del corazón. Lo que la Biblia condena es la queja pecaminosa, la murmuración. Cuando el corazón se llena de incredulidad, de ingratitud y termina acusando a Dios y a otros. Además, no toda inquietud o señalamiento en la iglesia es necesariamente pecado. Puede ocurrir que un hermano vea algo, por ejemplo, que quizá no entienda bien, o algo que piensa que puede mejorarse, y eso lo lleve a expresar de manera respetuosa y con un espíritu correcto esas cosas. No es que usted no pueda señalar algo, no es que usted sea mudo, es que debe filtrarlo de la manera correcta y acercarse a las personas indicadas. Si usted sabe, mi hermano, que alguien no va a resolver un problema, no se queje con esa persona. Vaya donde usted sabe que van a resolver el problema. Porque entonces, si usted se lo dice a ese, que quizá lo más que pueda es orar, pero muy probablemente lo cuente más para adelante, para que también se ore. Y entonces, una situación que puede mejorarse termina convirtiéndose en un problema, porque usted no acudió donde las personas que tenía que acudir, para que eso que usted identificó pudiera resolverse. Además, no es lo mismo llamar a los líderes y decirle: miren, ustedes tienen que hacer esto y esto así, tienen que cambiar esto. Y esto está mal aquí, y esto tiene que cambiar aquí. Y en una reunión de la iglesia decir: esta cosa se está haciendo mal, y aquí no podemos seguir en esa situación. Es diferente si usted con un espíritu humilde y correcto y en humildad va: miren, entiendo que esto que se está haciendo puede hacerse de una manera diferente. Puede hacerse así. ¿Ustedes han considerado, mis hermanos, que quizá esto pudiera hacerse de manera diferente? ¿O esto que no se está haciendo puede hacerse, puede comenzar a realizarse? ¿Ustedes ven que es diferente? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ser humildes, ser respetuosos y tener un espíritu correcto. Porque a veces usted puede expresar una verdad, pero en su corazón usted sabe bien que usted no lo está haciendo, no está llevando eso porque usted quiere que se mejore. Quizás para complacer un capricho, un deseo de que se haga así o así. Cuidémonos, hermanos. Habiendo dicho eso, en último lugar, el mayor peligro de la queja es que termina ofendiendo directamente a Dios. Cuando una persona se queja pecaminosamente de sus líderes, ¿qué cree usted que está haciendo?
Cuando los líderes escuchan esas quejas, ¿qué piensan los líderes? Veamos lo que nos sigue narrando la historia. Versículo 8 de Éxodo 16. Y dijo Moisés: Jehová les dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarse, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque vosotros, ¿qué somos? Dice, oye, nosotros no somos nada. Las murmuraciones de ustedes, las quejas de ustedes, no son contra nosotros, son contra Dios mismo. El pueblo pensaba que se estaba quejando de Moisés y de Aarón, pero Moisés les aclara algo muy importante: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque aunque Moisés y Aarón eran los líderes visibles, Dios era quien estaba guiando al pueblo. La idea del éxodo, la idea de la salida de Egipto, la idea de la liberación, no fue una idea de Moisés ni de Aarón, fue una idea de Dios. Esa era una obra de Dios. Por eso cuando el pueblo se quejaba del camino, de las circunstancias, se quejaba del liderazgo, en realidad estaba cuestionando a Dios mismo. Esto nos enseña algo muy importante, mis queridos hermanos y amigos. La queja no es simplemente una reacción a las circunstancias. La queja en el fondo es una respuesta del corazón a Dios, quien gobierna todas las cosas. Por eso debemos tener mucho cuidado en murmurar, en quejarse, en quejarnos de aquellos hombres que Dios nos ha puesto para nuestro cuidado. Y voy a agregar, de aquellas mujeres que también Dios ha puesto en medio de su pueblo para cuidar de las hermanas. Dios ha establecido autoridad en su pueblo. Esa autoridad son los pastores, los ancianos. Y dice la palabra que toda autoridad ha sido establecida por Dios, aún aquellas que no nos gusten, aún aquellas autoridades en nuestro país que quizás no nos guste alguno u otro, han sido establecidas por Dios. Y cuando una persona murmura, se queja de manera pecaminosa contra ellas, está mostrando una inconformidad contra Dios mismo. Por eso debemos tener cuidado en nuestro corazón. Si nosotros observamos la historia de Israel, nosotros nos vamos a dar cuenta que la queja se convirtió en una característica constante de ellos. Se quejaron en el Mar Rojo, se quejaron en el desierto, se quejaron por el agua, se quejaron por la comida, se quejaron contra Moisés y Aarón, y se quejaron indudablemente directamente contra Dios. De hecho, cuando uno lee Éxodo y Números, encuentra algo muy llamativo. Cuando uno ve estos libros, por un lado, uno ve las grandes obras de Dios, y por otro lado ve las grandes quejas de Israel, aún Dios obrando en medio de ellos. Ahora vamos a observar algo interesante. En Éxodo 16, Dios respondió ante la queja con provisión. Dios le dio el maná del cielo. Pero en Números 11, la respuesta de Dios fue diferente. Dios le dio carne, pero también los disciplinó. Dice la Escritura, usted lo puede leer en su casa, Números 11, que mientras la carne aún estaba en los dientes de ellos,
el Señor hirió al pueblo con una grande plaga. Esto nos recuerda algo muy serio. Dios escucha las quejas de su pueblo. A veces Dios responde con paciencia y misericordia, pero otras veces Dios responde con disciplina. Y en ocasiones, ¿usted sabe en qué consiste el juicio de Dios? En darnos justamente aquello que pedimos. A veces Dios puede concedernos algo que deseamos y Dios no nos lo está concediendo como una bendición, sino como un medio de disciplina sobre nuestro corazón. Porque a veces lo que pedimos, Dios sabe que no nos conviene. Y usted y yo sabemos que no nos conviene, pero insistimos pidiendo eso. Y oramos, y oramos, y oramos. Y Dios nos los manda y nos alegramos. Wow, Señor, gracias por proveerme de esa bendición. Cuando viene a ver, Dios nos proveyó de eso disciplinando. Y con eso que Dios nos dio, termina yéndonos mal. Ha pasado, por ejemplo, con matrimonios. Usted le pide a Dios por ese siervo o esa sierva y usted sabe que no le conviene, pero usted sigue orando, insistiendo. Esa es el que yo quiero, esa es la que yo quiero. Y Dios te la da, o te lo da. Y te lo da como medio de disciplina. O tú le pides a Dios un vehículo, quizás sabiendo que no te conviene, y Dios te da la bendición y después te da todos los problemas del mundo. Porque no siempre lo que Dios nos lo da como medio de bendición. Muchas veces nos lo da como medio de disciplina y de juicio, para hacernos entender que no es cuando nosotros querramos, ni es lo que nosotros querramos, es lo que Él quiera y cuando Él quiera, porque Él gobierna. Cuidémonos de la queja, porque la queja nace de un corazón descontento, porque la queja nos lleva a juicios incorrectos, porque la queja se contagia y se expande, y finalmente termina ofendiendo a Dios directamente. Yo meditaba porque cuando hablaba ahorita de aquellas personas que comienzan a quejarse de su situación actual, queriendo desear volver de donde Dios lo sacó. Y cuando usted lo escucha hablando de su vida actual, usted lo escucha hablando con tristeza. Y cuando lo escucha hablando de su vida pasada, como que es un gozo. No, porque yo era esto, yo era aquello. Y se gozan de decir, mire, yo estaba en el mundo, le di un trompón a un fulano ahí que... Y después se ríen como que eso es un gozo de parte de él o ella. Cuando esas cosas, si nosotros las traemos a nuestro corazón, debe ser como un vivo testimonio de que Dios nos transformó, de que éramos esto, pero ahora no. Ahora yo soy transformado, un hombre o una mujer transformada por el Espíritu Santo, que no me gozo de mi pasado, ni deseo volver a mi pasado, porque mi presente es mucho mejor porque tengo a Cristo. Concluyendo, hermanos, ¿cuál es el antídoto para un corazón quejumbroso y murmurador? ¿Cuál es el remedio para un corazón quejumbroso y murmurador? En el verso 7 de nuestra historia, Moisés y Aarón le dicen al pueblo: y a la mañana ustedes verán la gloria de Jehová. El pueblo iba a contemplar la gloria del Señor. ¿En qué? En su provisión. Ellos iban a ver la gloria de Dios proveyéndoles del maná. Iban a darse cuenta
de que Dios es Dios a través de su provisión, conociendo al Dios que provee, el Dios que envía el maná, el Dios poderoso que sostiene a su pueblo en medio del desierto. Para nosotros hoy, la gloria de Dios se ha manifestado de una manera aún mayor. El verdadero antídoto para la queja no es simplemente quejarnos menos. El verdadero remedio para la queja es contemplar cuidadosamente el glorioso evangelio de Jesucristo. Porque en el evangelio o a través del evangelio nosotros recordamos la mayor provisión que Dios ha hecho a esta humanidad. La mayor provisión es su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El maná que Dios dio a Israel era un maná perecedero. Tenía todos los componentes necesarios para la vida, para caminar, pero perecía. Sin embargo, en Cristo nosotros tenemos el verdadero pan del cielo. En Cristo nosotros encontramos todo lo que nuestra alma necesita. De modo que para un corazón insatisfecho, Cristo es la cura. Para un corazón descontento, Cristo es la cura. Para un corazón quejumbroso, Cristo es la cura. Hermanos queridos, Cristo es glorioso, Cristo es precioso, Cristo es todo suficiente. Él nos ha dado muchas bendiciones en esta vida. Nos da el pan diario, nos da el sustento, nos da el techo, nos da la provisión. Y puede ser que muchas veces no tengamos esas cosas como quisiéramos, pero hay algo que usted y yo, hermano, sí tenemos completo, y es a Cristo nuestro Señor. Amén. Y cuando tenemos a Cristo, tenemos lo más grande. Nada nos falta. Hermano, puede ser que a ti te falte comida, puede ser que te falte dinero, puede ser que te falte un vehículo bueno que quizás tú lo quieras, puede ser que te falte algo que tú deseas, pero si tienes a Cristo lo tienes todo. Amén. Si tienes a Cristo lo tienes todo, y en eso debes gozarte, en eso debes alegrarte. En vez de quejarte, en vez de quejarnos, recordemos la provisión que tenemos en Cristo Jesús y sus más grandes bendiciones. El antídoto, el remedio para la queja es mirar a Cristo. Es mirarlo a Él, todo hermoso, todo glorioso. Cuando el corazón contempla la gloria de Cristo, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Por eso la Escritura dice, 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Hermanos, mientras más contemplemos a Cristo, más nuestro corazón será transformado. Y un corazón que contempla la gloria de Cristo aprende a vivir con gratitud en lugar de quejarse. Cuando el corazón se llena de Cristo, la queja pierde su voz. Queridos amigos que aquí se encuentran, puede ser, querido amigo, que tú quieras las bendiciones del Evangelio y tú vengas a la iglesia buscando recibir esas bendiciones. Sin embargo, las bendiciones del Evangelio están solamente en Cristo. Si tú quieres las bendiciones del Evangelio, tienes que tener a Cristo. Tienes que tenerlo a Él.
Así lo dijo un hermano en uno de sus libros. Los beneficios del Evangelio están en Cristo, solamente en Cristo. No están separados de Él, son nuestros solo en Él. Y es verdad que en Cristo vienen pruebas, en Cristo vienen tribulaciones, en Cristo vienen dificultades. Pero la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese pasaje está después de Pablo decir que él ha aprendido a vivir cualquiera que sea su situación. Así que si la situación es buena, todo lo puedo en Cristo. Si la situación es mala, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es en todos. Por eso la salvación y todos sus beneficios están en Cristo, mi querido amigo. ¿Y cómo tú lo obtienes? Arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesucristo. Por eso, mi amigo, ven hoy a Cristo. Ven ahora. Ahora es el tiempo de tú recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y si hay alguna persona aquí que se ha alejado de Cristo, este es un buen momento también para acercarse a Cristo. Ahora ven a Él, ahora. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu glorioso evangelio, porque nosotros recordamos, Señor, que la queja es un pecado serio delante de ti, que debemos evitar. Luchamos con ella, pero tenemos muchas cosas mayores, y lo mayor es a Cristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Tenemos a la iglesia, un pueblo que nos ayuda a caminar, que juntos podemos llevarnos los unos a los otros. Te pedimos por los amigos que están aquí. Te pedimos, Señor, para que traiga salvación, para que abras su corazón y su entendimiento, para que tú transformes su vida en esta mañana. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.